Muy bien. Entonces, en esta clase vamos a ver lo que es ciclo cardíaco y algunas de sus propiedades importantes. Básicamente los cambios en la presión, etcétera, que se dan durante el ciclo cardíaco y que son importantes para el mantenimiento de una adecuada funcionabilidad del corazón, ¿no? Bien. Otra vez, chicos, les recuerdo que tienen que leer libro, ya saben, por favor, ¿no? Esto es solamente algo complementario y básicamente la base para que ustedes puedan entender lo que van a encontrar en el libro, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ciclo cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco tiene una serie de fenómenos que lo conducen al mismo, ¿no? Ustedes saben que el corazón empieza por lo que son los fenómenos eléctricos, es decir, la orden eléctrica que emite la despolarización, ¿no? Y esto es bajo el sustento que la contracción cardíaca requiere de un cambio en el voltaje de las células miocíticas para permitir una contracción, ¿no? Gracias a la entrada de calcio. Entonces, los fenómenos eléctricos ya los hemos estudiado en gran amplitud en las primeras partes de las clases y nos queda ver lo que son los fenómenos mecánicos, que son la contracción y relajación del músculo, los fenómenos hemodinámicos, que son básicamente producidos por la gradiente de presiones, los fenómenos sonoros, que son los ruidos cardíacos, ¿no? Y que vamos a hablar un poco el día de hoy. Entonces, normalmente a ustedes les han enseñado que las fases del ciclo cardíaco involucran pues solo lo que es sístole, eh, que lo que son sístole y diástole, ¿no? Las partes más sencillas. Sin embargo, en realidad es mucho más complejo que esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que en realidad el ciclo cardíaco involucra pues hasta estos cuatro fenómenos que hemos dicho e involucra finalmente cuatro fases muy importantes, ¿no? Entonces, eso incluye pues, por ejemplo, el llenado ventricular, ¿no? La contracción isovolumétrica, la eyección isovolumétrica y la relajación isovolumétrica, ¿no? Entonces, el llenado ventricular, la contracción isovolumétrica, la eyección isovolumétrica y la relajación isovolumétrica. Empezando por el primero, el llenado ventricular, ¿no? El llenado ventricular pasa directamente desde las aurículas a los ventrículos, básicamente por un diferencial de presiones, ¿no? En esta fase, muchachos, la aurícula tiene una mayor presión que la del ventrículo, por lo que la sangre intenta salir desde la cavidad de la aurícula, aperturando de esa forma las válvulas auriculoventriculares tanto del derecho como del lado izquierdo, es decir, la válvula bicúspide y la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, el aumento de la presión de la aurícula izquierda y de la derecha, que es mayor a la de los ventrículos, produce la entrada de la sangre directamente de una cámara a otra, ¿sí? Esto habitualmente dura aproximadamente unos 0,5 segundos y el volumen final que se transporta es más o menos unos 120 mililitros, ¿no? Ese es el llenado ventricular. Más adelante vamos a ver que este llenado ventricular en realidad tiene hasta dos subfases, que es el llenado rápido y el llenado lento, ¿no? Y que permite, pues, la llenura de todo el ventrículo que finalmente va a ser el que va a impeler la sangre hacia los grandes vasos, ¿no? Hay que recalcar que este llenado ventricular forma parte importante, ¿no? Forma parte importante de lo que es la diástole, ¿no? O sea, de lo que conocíamos solamente y simplemente como la diástole. Muy bien. La fase de contracción isovolumétrica es la siguiente fase y esta ya forma parte de lo que se conoce como la sístole, ¿no? En esta fase, doctores, la sangre que ya pasaba al interior del ventrículo, muy bien, ahora se encuentra totalmente en el ventrículo, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, las válvulas inmediatas están cerradas, y el volumen se mantiene solamente en el ventrículo,
lo que quiere decir que no hay cambio por parte del volumen en el interior del ventrículo. Por eso es que se conoce como isovolumétrica. Y se llama contracción porque en este periodo, ¿no?, el ventrículo se comienza a contraer, es decir, empieza lo que se conoce como la despolarización, ¿sí? Al iniciar la despolarización de la célula miocárdica, ¿no?, de las células miocárdicas, hay un aumento de la presión en la cámara de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, que elevará la presión, siendo esta inclusive mayor a la de la aurícula izquierda y derecha, ¿no? Derecha e izquierda, ¿sí? Sin embargo, el aumento de la presión y el intento de la sangre de regresar desde el ventrículo a la aurícula cerrará lo que son las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Sobre todo las válvulas auriculoventriculares, tanto derecha como izquierda. Y ustedes van a ver aquí que el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no?, es un importante evento que sucede durante la contracción isovolumétrica. Y de hecho está representada cuando nosotros hacemos el examen físico mediante el primer ruido cardíaco. Entonces, y por lo tanto, el primer ruido cardíaco es entonces, el ruido que hace el cierre de las válvulas isovolumétricas, de las válvulas auriculoventriculares, tanto tricuspidia como bicúspide. Esta fase dura aproximadamente 0,1 segundos, ¿no? En este periodo en el que la presión en el interior del ventrículo aumenta bastante, este periodo no es lo suficiente, la presión no es lo suficientemente alta como para vencer las válvulas sigmoideas, es decir, no es mayor a la presión arterial ni pulmonar ni aórtica, y por lo tanto no logra aperturar las válvulas sigmoideas, que son estas y que cierran lo que son las cavidades de las grandes vasos, ¿no? La eyección es cuando la contracción ventricular se sostiene muchísimo más y eso hace que finalmente la presión en el interior del ventrículo sea mayor a la de las arterias aorta y pulmonar, desencadenando que por lo tanto ahora la sangre arterial viaje desde los ventrículos hasta las diferentes arterias, ya sea pulmonar como sea la aorta, ¿no? Entonces, gracias a esta gradiente de presiones importantes que se genera, que ahora sí logra vencer a la presión de las arterias, la sangre puede dirigirse hacia los grandes vasos, ¿no?, mediante la apertura de las válvulas sigmoideas, eyectando de los 120 mililitros aproximadamente 170 mililitros. Y dura aproximadamente 0,2 segundos. La diástole, la segunda parte de la diástole, que es conocida como la relajación isovolumétrica, empieza cuando una vez eyectado el volumen ventricular, doctores, hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. Entonces, lo que sucede es después de haberse eyectado, el ventrículo comienza un proceso de relajación, ¿no? Este proceso de relajación de la musculatura del ventrículo, tanto derecho como izquierdo, hace que la presión en la cámara, en el interior del ventrículo, caiga muy por debajo, ¿no? Comienza a caer mucho la, eh, la presión intraventricular, ¿no? Y al caer la presión intraventricular, doctores, ¿no?, lo que sucede es que en el interior del mismo, la presión se genera una gradiente de presión, ¿no?, que en este caso hace que ahora la arteria pulmonar y la arteria aorta tengan una mayor presión comparada a la del ventrículo, ¿no? Al haber esto, la sangre obviamente intenta regresar al ventrículo por gradiente de presiones, pero en este momento ustedes van a ver que gracias a la arquitectura de las válvulas sigmoideas, estas se cierran cuando la sangre intenta retornar, algo muy parecido a lo que pasaba con las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces las válvulas sigmoideas se cierran cuando la sangre intenta retornar desde la arteria a los ventrículos y esto pues genera que no regrese la sangre. Sin embargo, a pesar de la caída satisfactoria de la presión en el interior del ventrículo, doctores, ya esta no llega a ser menor a la de la aurícula. O sea, sigue siendo parcialmente igual o
un poco mayor, y por lo tanto las válvulas auriculoventriculares se encuentran todavía cerradas. Y ese cerrado permite que el volumen no pase ni de las arterias al ventrículo, ni del ventrículo a las aurículas, ¿no? Por lo tanto, el volumen se mantiene igual. Eso entonces se conoce como relajación isovolumétrica, ¿no? Isovolumétrica. Ahora, un evento importante que sucede durante esta fase es que al intentar regresar la sangre hacia el interior del ventrículo, esto cierra las válvulas sigmoideas. Y esto se puede ver reflejado en nuestros sentidos cuando nosotros escuchamos el corazón. El segundo ruido cardíaco, ya, es el segundo ruido escuchado por el cierre de las válvulas sigmoideas, entonces. ¿Ya? Entonces, acuérdense, el primer ruido es el cierre de las válvulas AB y el segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas sigmoideas. Muy bien. Entonces, el ciclo cardíaco, por lo tanto, está compuesto por la diástole y la sístole, ¿no? La diástole involucra la relajación isovolumétrica y el llenado ventricular, y la sístole que involucra la contracción isovolumétrica y la eyección. Entonces, como les decía, el llenado ventricular tiene en realidad hasta 3 fases más, ¿no? La primera involucra estos 70 mililitros de sangre que se mueven directamente desde los ventrículos hasta los grandes vasos. Involucra una primera parte que básicamente conlleva a la mayor cantidad de sangre liberada desde el ventrículo a las arterias, y que es más o menos en porcentaje 70% del volumen de llenado ventricular, ¿no? Este 70% se conoce como llenado rápido y es habitualmente un llenado pasivo. ¿Por qué? Porque no requiere de la contracción de los músculos, sino simplemente se lleva a cabo por una diferencial de gradiente de presiones. La segunda parte del llenado ventricular está acorde a lo que se conoce como llenado lento o diastasis, y es un llenado también pasivo porque no depende de una contracción muscular activa, ¿no? Y es básicamente porque las diferencias de presiones encontradas desde la aurícula al ventrículo comienzan a ser cada vez menos pronunciadas, y eso pues hace que ¿perdón? Eso hace pues que haya una muy pequeña porción de llenado que finalmente se drena, ¿no? Con el llenado lento. Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, una tina llena de agua, ¿no? La levantan y le hacen un hueco por la base, ¿no? Se van a dar cuenta que todos los primeros, casi prácticamente la primera parte de todo el 70% del volumen va a salir con fuerza, ¿no? Y conforme lleguemos casi al 10%, 5%, ustedes van a ver que el líquido que sale en el interior prácticamente ya casi gotea, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión, la gradiente de presiones prácticamente se pierde ya en gran medida. Bien. Y finalmente, algunos no le toman la importancia de vida, pero en el interior de la aurícula, ustedes van a ver que en el momento final del llenado ventricular hay un importante porcentaje de 20% que lo provee una fase que se conoce como la presístole, que es la contracción auricular, que es que la misma aurícula, ya, la misma aurícula se contrae ahora finalmente para producir el llenado que se conoce como llenado activo. La fase de eyección es una fase importante en la cual más bien tenemos que el volumen sale directamente desde lo que corresponde al ventrículo a los grandes vasos. Y ahí hay dos tipos, la eyección máxima y la eyección reducida. La eyección máxima involucra apenas un tercio del tiempo, sin embargo, en cuanto a volumen, involucra el 70%, al revés de la eyección reducida, donde por una diferencia cada vez menor de las presiones, el volumen sale a 2/3 del tiempo, o sea, más lentamente, pero también el volumen es menor comparado al primero. Entonces,
para que recuerden, por favor, qué es lo que pasa durante cada ciclo cardíaco en la contracción isovolumétrica. Uno, ¿qué pasa? El impulso pasa del nodo AB, del haz de His, ¿no? Y las fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque en la contracción isovolumétrica ya empieza a haber despolarización del ventrículo. Sin embargo, no confundirse, a pesar de que el impulso del nodo AB ya pasaba al haz de His y al haz de Purkinje de manera muy eficiente, ¿no? La presión, gracias a la contracción, no es lo suficientemente alta como para permitir la eyección, ¿no? Hay la despolarización ventricular e inicio de la contracción, aumento de la presión ventricular, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y este cierre es el que provoca el primer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, todas las válvulas están completamente cerradas, no hay movimiento de sangre, por lo tanto, al no haber movimiento de sangre, no hay cambio de volumen, por eso se llama isovolumétrico, ¿no? 6, se supera lo que es la presión, si se supera la presión aórtica pulmonar, cuando esto pase, cuando la presión debido a la contracción sea mayor a la de la arteria pulmonar y aorta, entonces en ese momento se habrá terminado la fase de uso volumétrica y habrá empezado el momento de la eyección. En la relajación isovolumétrica, muchachos, ustedes van a ver que sucede la repolarización del ventrículo, ¿no? O sea, puede haber otra vuelta, un retorno de, mejor dicho, un estado de relajación del músculo ventricular. 2, el ventrículo se relaja y por lo tanto disminuye la presión ventricular. 3, la presión de la arteria supera la presión. 4, el cierre de las válvulas sigmoideas. 5, el segundo ruido cardíaco. 6, todas las válvulas se cierran. Y 7, la presión ventricular es menor que la auricular, ¿no? 8, se abren lo que son las válvulas auriculoventriculares y se llena el llenado ventricular. Se inicia lo que es el llenado ventricular cuando hay el cerrado de las válvulas AB. Lo importante en la relajación isovolumétrica es la disminución progresiva, ¿no? La disminución progresiva de la presión en el interior, ¿no? Del ventrículo, que ojo, no llega a ser en esta fase igual a la de las aurículas y por lo tanto no hay lo que es el llenado ventricular, ¿no? Además, el intento de retorno de la sangre, acuérdense, desde las arterias hasta los ventrículos, provocará el cierre de las válvulas inmediatas, cosa que ustedes pueden evidenciar mediante el segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces ustedes cuando escuchan el corazón de un paciente, o ustedes mismos, ¿no? Si alguno tiene un estetoscopio, de repente capaz ahí alguno tiene un papá o mamá, médico, enfermera o técnico, sabrán que si se ponen el estetoscopio en el corazón van a escuchar básicamente dos ruidos cardíacos, ¿no? Es más o menos un ruido como, ¿no? En el cual hay turbidez y el primer ruido está ejemplificado por lo que es el cierre de las válvulas AB y el segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Y el ciclo cardíaco tiene entonces una duración de 9 de 10 de segundo, ¿no? La sístole involucra esos tres décimas y la diástole hasta 6 décimas, ¿no? ¿Y por qué? Porque la diástole es la que involucra al llenado ventricular, es el que va a determinar cuánto de sangre va finalmente a bombear, y la sístole es el punto donde tiene que ser lo suficientemente eficaz como para bombear la sangre necesaria y requerida para las demandas. Algo muy importante a mencionar es la ley que cumple las fibras cardíacas, que son la regulación entre la longitud y la función cardíaca de la fibra. Eso se llama la relación de Frank-Starling. Entonces, en la relación de Frank-Starling nos establece que la curva de presión-volumen durante la diástole, ¿ya? Durante la diástole es bastante plana, ¿no? Lo que quiere decir que el músculo es bastante distensible, ¿no? Miran, acá tenemos el total del volumen, el total de la fuerza o el
la presión el interior del ventrículo, y aquí tenemos el inicio, ¿no?, de la fibra miocárdica o el volumen al final de la diástole, ¿no? Entonces acá tenemos la cantidad de fuerza que tiene que ejercer y la presión, por lo tanto, y acá finalmente tenemos la longitud de la fibra, cuánto se vuelve elástica la fibra, ¿no? Cuánto de longitud aumenta, ¿no? Y cuánto es el volumen. Entonces miren ustedes, el volumen es sumamente bajo, ¿no? Durante el volumen se vuelve cada vez más rápidamente, perdón, alto, ¿no? Y esto va a la par con la elongación de la fibra, ¿no? Quiere decir que el corazón se comporta algo así como quieren ver ustedes, como un globo, en el cual si ustedes le meten sangre, ¿no? Perdón, le meten agua, ¿no? Al ingresar agua al elástico del globo, lo que va a hacer las fibras es se van a elongar, ¿no? Entonces, este elongamiento provoca obviamente el aumento de la longitud de las fibras, pero además el volumen final al final de la diástole, ¿no? O sea, comienza a aumentar el volumen en el interior del globo. Ya llegando hasta un determinado punto en la diástole, poco a poco, ya a pesar de que la pendiente es baja, miren ustedes, la presión generada en el interior no es mucha, ¿no? Y ya tiene que encontrar un determinado punto en el cual la presión ya se vuelve lo suficientemente alta en el ventrículo como para ya no permitir el elongamiento de la fibra. ¿Qué pasa en la sístole? En la sístole no hay el desarrollo de presión sistólica mayor, inclusive con menores de volúmenes. Miren ustedes, ya prácticamente no ha aumentado casi en el volumen, pero aquí la presión se ha picado hacia arriba. ¿Por qué? Porque acá el aumento de la presión no está dependiente de la cantidad de volumen, sino está dependiente de la fuerza ejercida por el músculo ventricular. Entonces, en la sístole, la fuerza ventricular o la contracción ventricular hace y genera el aumento de la presión a grandes niveles, que conforme ya llegan a unos niveles superiores, luego comienza a descender la fuerza del ventrículo, ¿no? Y prácticamente ellos, no, aquí no hay una variación importante de volumen, a diferencia de la diástole, ¿no? Y estas son las relaciones de presión del ventrículo izquierdo. Este gráfico es sumamente importante que lo entiendan. A ver, vamos a empezar. Este es el gráfico que sucede en el ventrículo izquierdo y por lo tanto es el gráfico que hay que entender para entender cómo es que juegan papel importante los cambios de presiones en el sistema arterial producto del ciclo cardíaco antes mencionado. Hacia un lado, ustedes van a tener la presión intraventricular izquierda y hacia otro lado van a tener el volumen que hay en el ventrículo izquierdo. Vamos a decir ahora que vamos a empezar a partir del cerrado de las válvulas, de la válvula aórtica, la cual se cierra. Al cerrarse la válvula aórtica, doctores, ¿no? Perdón, a la apertura de la válvula mitral, que es la válvula que conecta la aurícula con el ventrículo. Cuando estamos en la apertura de la válvula mitral, la sangre comienza a pasar desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, ¿verdad, doctores? ¿Sí? Pregunta, ¿cómo se llama este volumen, ¿no? En el cual nosotros estamos hasta, ¿no? Todo desde totalmente el interior del pase de la aurícula al ventrículo. Este se llama el volumen telediastólico, porque es el volumen en el cual no todo está alrededor de toda la diástole, ¿ya? Entonces, miren, en el interior de ese volumen telediastólico, o mejor dicho, ese volumen representado en el interior de la aurícula izquierda, pasa el ventrículo izquierdo y se aperturan las válvulas
mitrales, ¿no? Al aperturarse las válvulas mitrales, ¿qué fase del ciclo cardíaco sería este de aquí? A ver, ¿ah? Llenado ventricular. Muy bien. Entonces, acá tenemos tres fases en realidad, ¿no? Este que acá dice el periodo de llenado, aquí en realidad hay tres fases. Hasta aquí tenemos un primer periodo que es el periodo de llenado rápido, ¿no? El periodo de llenado lento. Y si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí aumentamos un poco más como una pequeña muesca hasta llegar hasta acá, ¿no? Gracias a un volumen un poquito más alto que se ha aumentado. ¿Qué ha pasado acá? ¿Quién me dice? ¿Qué representa esta muesca que resalta el mayor volumen en un mayor tiempo con pendiente? ¿Quién es? Muy bien, doctora, la contracción auricular, ¿no? La contracción auricular. Por lo tanto, la contracción auricular no es cualquier cosa, ¿no? Es importante. Muy bien. Al final de la diástole, pues todo este es volumen telediastólico, ¿ya? Nosotros tenemos un determinado volumen, ¿no? Que ha llegado de ser de 50 hasta más o menos 120, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero miren ustedes el cambio de la presión. ¿Vieron acá? ¿Vieron el cambio de la presión? ¿Qué ha pasado? Ha variado muy pobremente, ¿cierto? El punto prácticamente están casi al mismo nivel de altura, lo que quiere decir que la presión intraventricular izquierda aquí no ha variado nada. Entonces, si ahí yo me acuerdo, si el doctor me acaba de decir que esta es la presión de llenado, perdón, la fase de llenado ventricular, yo me acordaré, a ver de lo que me dijo el doctor. ¿Qué pasa en la presión del ventrículo durante el llenado ventricular? La presión normalmente no se eleva, ¿no? Por eso es que pueden mantener ese llenado, ¿no? ¿Y gracias a qué es eso? Es a la relajación del ventrículo, ¿no? Acuérdense que aquí estamos en diástole. Y como estamos en diástole, el ventrículo se está relajando. Por eso es que a pesar de aumentar una gran cantidad de volumen, la presión en el interior del ventrículo no aumenta. Muy bien. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Una pregunta, doctor. Sí. ¿Es el primer llenado ventricular solamente ocurre, digamos, en este estadio lento, en el ventrículo solamente derecho o en los dos ventrículos ocurre eso? No, en los dos ventrículos, doctores. En los dos ventrículos. Muy bien. Entonces, acuérdense, ese es el ventrículo de los ventrículos en general. Pero aquí estamos viendo y analizando la fuerza de las cavidades izquierdas. No estamos viendo las cavidades derechas, ¿ya? Miren, izquierda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, en este momento, en el cual el volumen es suficientemente amplio, hasta 120, la presión sigue siendo todavía un poco baja. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí en este punto, la repolarización ha terminado y empieza otra vuelta la despolarización del músculo ventricular. Por lo tanto, ¿qué cosa empezará? La contracción del ventrículo. Entonces, ahí, doctores, empezamos el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Mi ventrículo izquierdo se comienza a contraer. Se comienza a contraer y al contraerse, más el volumen que ahora ha adquirido, la presión en el interior del ventrículo izquierdo, miren ustedes cómo se comienza a picar. Se pica, se pica, se pica, se pica, llegando, ¿no? Llegando hasta aproximadamente 75 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, en este momento, doctores, ya, la presión se eleva y en ese punto, cuando la presión se comienza a elevar, ¿qué pasaría lógicamente en la sangre que ahora ha aumentado en el interior de la presión del ventrículo que ha aumentado? ¿Qué intentaría hacer? Intentaría regresar a la aurícula, ¿cierto? Pero, gracias, yo les dije, gracias a la arquitectura de nuestras válvulas AB, ¿qué sucede en este punto? El cerrado de las válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, la sangre no tiene forma de regresar, a pesar del aumento de la contracción, no tiene forma de regresar a la aurícula.
sino solo de quedarse en el interior del ventrículo. Doctores, dice, ¿por qué aquí en este punto no se da la eyección cuando ya está aumentando la presión? Porque la presión tiene que elevarse hasta un punto en el cual la presión en el interior del ventrículo sea mayor a la de la aorta y la pulmonar. Mientras la presión en el interior del ventrículo y la aorta no sea mayor, Doctor, disculpe, está muteado. perdón, ahora sí, disculpen. Entonces, como les decía, la contracción, y mientras la presión en el interior del ventrículo no sea mayor a la de la aorta y de la pulmonar, en este caso de la aorta, la válvula aórtica no se puede abrir. ¿Por qué? Porque la arquitectura de la válvula aórtica permite que cuando la presión sea mayor, empuja a la válvula y la válvula se abre. Lo que más bien no puede permitir las válvulas sigmoideas es al revés, ¿no? Que la presión en el interior de la aorta empuje hacia el ventrículo, ¿no? Muy bien, entonces cuando ya llegamos a un determinado punto donde la presión es mayor al de la aorta, entonces esta válvula de la aorta, vuelve a la sigmoidea, se abre. Y miren ustedes qué pasa, este es el volumen en el interior del ventrículo izquierdo. ¿Qué ha pasado acá con el volumen? La contracción, miren, ha aumentado, pero miren, el volumen ha cambiado, ha retrocedido o ha aumentado, nada. Como el volumen sigue siendo el mismo, entonces se llama contracción isovolumétrica. Aquí la presión se fue a pique, pero el volumen no cambió nada, ¿no? Se aperturaron las válvulas aórticas y al aperturarse las válvulas aórticas comienza lo que se conoce como el periodo de eyección, ¿no? Primero una fase rápida, que es esta que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y una fase más lenta, ¿no? Entonces, inmediatamente, conforme hay la eyección, el volumen interior del ventrículo disminuye, llegando a ser otra vez aproximadamente 50 milímetros de mercurio, ¿no? 50 milímetros de mercurio, ¿sí? Es decir, que el corazón y por lo tanto el ventrículo izquierdo nunca se queda en cero. Nunca se queda en cero. Siempre eyecta solamente una fracción del volumen ventricular total, el volumen telediastólico, todo el volumen que está acá, que es 120, ¿no? Muy bien. Entonces, esto llega hasta un determinado punto, se eyecta, se eyecta, se eyecta. ¿Y qué pasa durante la eyección? En la eyección, doctores, la presión, obviamente, intraventricular también aumenta, ¿no? Miren ustedes, ¿por qué? Porque aquí el ventrículo se sigue contrayendo, solamente que aquí ya es mayor la presión hacia la aorta y por eso ahora se eyecta. Y llega un punto en el cual ya la presión comienza a caer y cuando cae lo suficiente como para que esta sea la aorta ahora tenga una mayor presión a la del ventrículo, entonces en ese momento la sangre intentará regresar desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo y se cerrará la válvula aórtica, ¿no? Al cerrarse la válvula aórtica, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué empieza? Hemos terminado la contracción del ventrículo y ¿qué empieza? La repolarización ventricular. Por lo tanto, ¿qué pasará con el ventrículo? Se relaja, ¿no? Entonces, al relajarse, miren la presión, se va picada hacia abajo, ¿no? Esta se va picada hacia abajo, pero en este tramo, la presión nunca, y repito, nunca llega a ser mayor a la de la aurícula. Por lo tanto, la sangre, perdón, nunca, claro, nunca llega a ser menor a la de la aurícula y por lo tanto la aurícula no permite el paso desde la sangre, desde la aurícula al ventrículo. Se comienza a relajar
muy por debajo de las arterias y por eso se cierran las válvulas aórticas, pero no llega a ser mayor a la de la aurícula izquierda. Entonces, como no hay pase, no hay movimiento de sangre, nunca habrá cambio de volumen. A ver, vamos a ver si es cierto. Mira, pues, ¿no? La presión se fue picada, pero mira, seguimos en el mismo volumen, no hemos cambiado. Entonces eso se llama relajación isovolumétrica. Y otra vez esto hará que cuando se relaja a tal punto que ahora la aurícula es mayor que la del ventrículo, se apertura, etc. ¿Han entendido este gráfico, doctores? Sí, doctor. Porque no Muy fue bien, simplemente el sistólico y el diastólico, pero ahí Sí, doctor. ya, muy bien. ¿Qué? ¿Alguno dijo, estaba preguntando algo, perdón? el volumen telesistólico y telediastólico, un poquito medio, pero Ya, el volumen telediastólico es todo este volumen hasta el final, al final de la diástole. O sea, cuánto de volumen total hay aproximadamente hasta el final de la diástole, que en este caso es 120 mililitros, ¿ya? Listo. Ay, telesistólico, doctor, ¿cómo? El volumen telesistólico, sistólico, telesistólico. el tele viene de todo. Entonces, cuando ustedes hablan de telesistólico, es al final de la sístole. En este caso, por ejemplo, todo este volumen que está acá, que es prácticamente el mismo al eyectado, pero en este caso, este de aquí, solo esta parte de acá, que involucra más o menos cuánto, es unos 70 mililitros. O sea, cuánto de lo que el ventrículo llenó total, que es hasta 120, eyectó la sístole. La sístole nunca eyecta los 120 mililitros, siempre deja 50 mililitros y bota 70 mililitros. En realidad puede ser menor o más, sino que se toma como puntos de parámetros estos índices, ¿no? Cada persona va a tener obviamente de repente 45, otros 60, etcétera, dependiendo de las necesidades, ¿no? Por eso es que existe el concepto de fracción de eyección, que es el porcentaje del ventrículo que eyecta del volumen telediastólico, ¿ya? Muy bien. Entonces, la función valvular, miren ustedes, ahí tienen a las dos válvulas, ¿no? Esto es lo que les decía, estas propiedades arquitectónicas de las válvulas son las que permiten que nunca permitan el flujo retrógrado, ¿no? En este caso, la válvula mitral, miren ustedes, cuando la presión intenta en este sentido, no puede. ¿Por qué? Porque las fibras de los músculos con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares empujarán la válvula y como la válvula es como una especie de embudo, se cerrará al momento de empujar desde el ventrículo a la aurícula. Cosa que más bien se favorece cuando es al revés, o sea, cuando el volumen intenta pasar de aquí hacia acá. Aquí sí más bien apertura como velos y permite pasar. Por eso es que el flujo retrógrado no está permitido acá. Igual sucede con las válvulas sigmoideas, ¿no? Cuando hay un intento de pase desde de la sangre del ventrículo hacia la arteria, esto se abrirá. Cuando más bien pase lo contrario, como valvas, estos se cerrarán como platillos, ¿no? Cuando haya flujo retrógrado, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, doctores, que la arquitectura de las válvulas aurículo-ventriculares y las válvulas sigmoideas se mantengan. Cuando ustedes hagan en fisiopatología las insuficiencias valvulares o las estenosis valvulares, se van a dar cuenta, y ahí por eso les digo otra vez que tienen que aprender muy bien el ciclo cardíaco con todas las fases de llenado y todo lo que les acabo de decir y la gráfica que les acabo de explicar. En la insuficiencia cardíaca, para que ustedes entiendan bien lo que pasa en el corazón, tienen que primero entender por qué es importante la arquitectura de las válvulas, ¿no? Y cuál es su rol durante cada fase. Y ahí está, miren, ahí les he puesto un gráfico, ¿no? Que resume los eventos en cada una, ¿no? La eyección ventricular rápida, la eyección ventricular lenta, ¿no? La relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento o diastasis, ¿no? Entonces, miren, inclusive acá yo les he colocado con los ruidos cardíacos. Aquí hay dos ruidos más que habitualmente no se escuchan, ¿no? O mejor dicho, se escuchan, pero a veces hay que tener como que el entrenamiento
o la habilidad para poder escucharlos, generalmente ya son más los cardiólogos, porque ellos ya están más entrenados en ello, pero también lo podemos escuchar nosotros, ¿no? Solo es cuestión de examinar bien el paciente. El tercer ruido cardíaco, por ejemplo, doctores, es la relajación del ventrículo, ¿no? Es cuando los ventrículos se llenan pasivamente con sangre y procedente desde las aurículas. Generalmente el tercer ruido, habitualmente cuando se escucha en una persona mayor de 20 años, se trata de algo patológico, ¿no? Porque habitualmente este llenado es tan rápido y tan suave que no se escucha ruido de turbulencia. Entonces, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede hacer que el tercer ruido se pueda escuchar, ¿no? Simplemente. Y eso es lo que ustedes van a escuchar. Por ejemplo, el ruido cardíaco se escucha como ton, ton, ¿no? Dos puntos, dos vibraciones. Cuando ustedes escuchan el tercer ruido, eso se llama el llamado ruido de galope, ¿no? Que es más o menos como el ruido que hace el caballo, ¿no? Por eso se llama de galope. Algo así, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ahí está habiendo una turbulencia que está haciendo que se escuche en el momento en el que el ventrículo se llene. Y el cuarto ruido es el ruido de la contracción auricular, ¿no? Que ya ese es inclusive muchísimo más bajo, habitualmente no se logra percibir bien, exceptuando en los niños, ¿no? Donde las cámaras son más pequeñas. Bien, ahora por favor miren este gráfico. Yo sé, son muchos gráficos y da miedo solo verlos, pero vamos a tratar de entenderlos. Esto es lo que pasa con la actividad eléctrica y la actividad mecánica. O sea, acá lo que vamos a hacer, doctores, es correlacionar todas las actividades que hemos hecho hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede durante el ciclo cardíaco, durante cada uno? Miren, vamos a empezar con lo que corresponde a la apertura de la válvula aórtica, ¿no? De la válvula aórtica. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es empezar con la eyección. Miren ustedes, en este punto, nosotros tenemos que se apertura las válvulas aórticas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la línea roja la presión del ventrículo, en esta línea punteada la presión de la aurícula, en esta línea punteada la presión de la aorta, y aquí tenemos el volumen del ventrículo, el electrocardiograma y el fonocardiograma. Vamos a decir así, esto es lo que tú estás escuchando con el estetoscopio, ¿ya? ¿Sí? Entendido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entonces vamos a empezar. Cuando hay la apertura de la válvula aórtica, se da porque la presión en el interior del ventrículo es mayor a la de la aorta, ¿cierto? Entonces, al estar la presión del ventrículo mayor a la de la aorta, por lo tanto, la presión en el ventrículo supera a la de la aorta. Miren acá la aorta como está. Esta es la línea punteada que está por debajo a la del ventrículo, ¿no? Se pican los dos y tanto la aorta como el ventrículo, los dos comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque la aorta es la que está recibiendo, ¿no? Está recibiendo, ¿no? Una mayor cantidad de sangre. Entonces, miren ustedes, el ventrículo se alza en presión, pero la aorta también, ¿no? Miren, la aorta también. Llega un punto final de la eyección, doctores, donde la aorta se mantiene en presión, pero el ventrículo comienza a caer, ¿no? El ventrículo comienza a caer en la presión arterial. Al suceder eso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a haber? La sangre intentará, ¿qué cosa? Retornar, ¿no? Desde la aorta, ya que ahora la aorta es mayor, al ventrículo, intentará retornar al ventrículo. Entonces, ¿qué pasará en ese momento? El cerrado de las válvula aórtica, ¿no? El cerrado de la válvula aórtica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en ese momento en la aurícula? En la aurícula tenemos una presión bastante baja, miren ustedes, presión bastante baja, que gracias a durante la contracción, la aurícula comienza a ser más baja su presión y luego poco a poco comienza a subir, pero prácticamente se mantiene casi en su línea basal, ¿no? En su línea basal. Las aurículas, en general, son cámaras que no cambian mucho sus presiones, a diferencia del ventrículo, ¿no? Bien.
En ese momento, también vamos a ver lo que sucede con el volumen del ventrículo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ustedes creen que pasarán en el momento en el cual se apertura las válvulas aórticas, que está sumamente lleno el ventrículo con sus 120 mililitros que se ha terminado de llenar de la telediástole? ¿Qué pasará al momento de la eyección? Expulsará la sangre. Entonces, miren ustedes qué pasa con el volumen en el ventrículo. De picada, se va hasta finalmente sus 50 mililitros. ¿Ven? ¿Entendieron? Bien. Sin embargo, en todo este momento, ¿qué ha pasado? Ha pasado la contracción ventricular, ¿no? Entonces vamos a ver el electrocardiograma. Doctor, estoy viendo en el electrocardiograma que está la... ¿Qué onda es esta? ¿Qué onda es esta, doctores? Despierten. ¿Qué onda es esta, chicos? Onda T. La onda T. Pregunta, ¿por qué está la onda T? ¿Qué no es esta la contracción del ventrículo? ¿Ah? Ya, aquí está la onda T, chicos, porque el QRS es el mando, es la orden. La orden no está a la misma par que la misma contracción. La orden empezó antes. ¿Dónde empezó? Aquí, en la contracción isovolumétrica. Aquí es donde el ventrículo se empezó a contraer, no aquí. Entonces, por eso el QRS, vean ustedes, inclusive empieza un poco antes de la contracción isovolumétrica, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven el QRS. Es más, lo que ustedes ven en la eyección es la repolarización del ventrículo, o sea, el inicio de la relajación ventricular. Por eso es que como empieza el inicio de la relajación ventricular, ¿no? La orden, miren qué va pasando con la presión en el ventrículo. Comienza a caer. Por eso en este punto, la relajación del ventrículo hace que la presión en el interior comience a caer, ¿ya? Hemos dicho que la apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? De las válvulas auriculoventriculares serán las responsables, ¿no? La apertura serán las responsables también de el primer ruido cardíaco, ¿no? Muy bien, listo. Aquí, en la siguiente parte, vamos a ver en la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica, ya, la relajación isovolumétrica, chicos, aquí vamos a tener, ya, ¿qué sucede? Que el ventrículo se comienza a relajar. Por eso, miren, la presión del ventrículo cae totalmente en picada, ¿no? Al caer en picada, ya, al caer en picada, doctores, aquí se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? El cierre de las válvulas auriculoventriculares que como consecuencia, ¿no? Como consecuencia provocará, ¿ya? Provocará provocará el cierre de la válvula aórtica, ¿ya? El cierre de la válvula aórtica que provocará el segundo ruido cardíaco, ¿no? Aquí el primer ruido cardíaco no lo produce, la apertura de la válvula aórtica, sino el cierre de la válvula aórtica, de la válvula AB, en este caso la mitral. Entonces miren, el cierre de la válvula aórtica desencadena el segundo ruido cardíaco, además que el ventrículo se comience a relajar, por eso la presión baja suficiente, la presión en el interior de la aurícula se mantiene prácticamente estándar, no ha variado, ¿ya? Se mantiene en ascenso lento, lento, lento. ¿Y por qué se mantiene en ascenso lento, lento, lento? Porque en este momento la aurícula se está comenzando a llenar de sangre. ¿Por qué? Porque mientras el ventrículo se contrae, la aurícula está recibiendo la sangre del retorno venoso, ¿cierto? Entonces, pero a pesar de estar recibiendo el ventrículo, la aurícula, el retorno venoso, miren, la presión se eleva, pero muy lentamente, ¿no? Por eso las aurículas son cavidades de presiones bajas, ¿no? Y hacia abajo, miren ustedes qué pasó con el volumen. ¿Ha cambiado? No ha cambiado, se mantiene en la misma línea. ¿Por qué? Porque es la relajación isovolumétrica. Se ha relajado el ventrículo, pero no ha cambiado de volumen. Miren ustedes qué pasa durante en la presión de la aorta, que en buena cuenta viene a reflejar la presión en los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, la presión arterial, miren ustedes, comienza a elevarse. ¿Por qué?
Porque al cerrar las válvulas aurículo-ventriculares, las válvulas sigmoideas, que en este caso es la válvula de la aorta, ¿ya? La sangre que intenta regresar hacia el interior del ventrículo se ve totalmente estopeada por el cierre de las válvulas aórticas. Y eso hace que la sangre retumbe en el interior de las arterias, específicamente de la aorta, y por lo tanto se da lo que se conoce como la presión arterial diastólica, ¿no? Esta es la presión arterial diastólica. Miren, la presión arterial sistólica es justo el momento de la eyección, la máxima presión que tenemos, y la presión arterial diastólica es la máxima presión que tenemos al momento de la diástole, que aquí se eleva un poco, ¿no? Muy bien, ¿y qué pasa? Finalmente, que como aquí es el cerrado de las válvulas aórticas, o sea, sigmoideas, tenemos el segundo ruido cardíaco. Seguimos, y ahora nos vamos a la diástole, seguimos con la diástole, con el contenido que involucra a la diástole en el llenado ventricular, ¿no? Miren ustedes, primero tenemos que al bajar la presión lo suficiente, llega un punto en el cual, miren, la presión ventricular baja lo suficiente a ser más baja que la de la aurícula, o sea, más abajo que la aurícula. En el momento en el cual el ventrículo tiene una presión menor a la de la aurícula, en este punto se aperturan las válvulas auriculoventriculares. Solo cuando el ventrículo tiene menor presión a la aurícula, que miren, de por sí ya era muy baja, ¿no? En este punto recién se aperturan las válvulas auriculoventriculares. Además, ¿no? Además, la presión en la aorta sigue siendo poco a poco más en bajada, gracias a que no hay una contracción, ¿no? Miren, comienza a haber cada vez más menos una embajada, ¿no? ¿Sí? Y finalmente tenemos el volumen. Miren, el volumen, ¿qué pasa? Que cuando la aurícula tiene ahora más presión que el ventrículo, ¿qué intentará hacer la sangre? Por lo tanto, ¿qué intentará hacer? Intentará no pasar desde la aurícula al ventrículo. Entonces miren ustedes, ven el volumen que había bajado a 50, otra vez se comienza a elevar. En una primera entrada el flujo de entrada rápido, en una segunda entrada el flujo de entrada lento, conocido como diastasis, que es esta que ustedes pueden ver acá. Y miren, aquí en la presión de la aurícula, no sé si ustedes pueden ver que está una onda A, que es una onda como una jovita, que pasa, ¿no?, por encima del ventrículo, y que es una onda que refleja como un último suspiro de presión aumentada que intenta hacer la aurícula. Pregunta, ¿a quién representa esta onda A en la presión auricular? ¿A quién representa? Actualmente ST. No. No, en el fonedoscopio, en el fonocardiograma. ¿A quién? Perdón, en ¿De tu programa? No, en el ciclo cardíaco. ¿A quién representa esa onda? Esa elevación Contracción pequeña de la auricular. presión. La ¿Llenado contracción. ventricular? No, Auricular. la contracción auricular, ¿no? Eso que ustedes pueden ver ahí, esa presión, esa curva A, se llama la contracción auricular, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de eso, miren ustedes, vamos a ver que inclusive esta contracción auricular le da como un último empuje, ¿no?, de volumen, aumento de volumen, bien, de la aurícula. Es más, si ustedes se dan cuenta, la primera parte del llenado, miren ustedes, se supone que si ustedes dicen que la aurícula tiene una mayor presión que la del ventrículo, ustedes ¿a quién esperarían ver por acá? A la onda P, ¿cierto? Que se despolariza. Y no, miren dónde está la onda P. La onda P está acá, más de la mitad del llenado ventricular. ¿Por qué? Porque la onda P es la responsable de originar finalmente a la contracción auricular. Doctor, entonces, ¿cómo es posible que el ventrículo se llene si usted dice que tiene que haber mayor presión de la aurícula y el ventrículo? Todo esto, doctores, es un llenado pasivo. O sea, aquí no hay contracción de la aurícula. Aquí simplemente es gradiente de presión. La presión está pasando de un lado a otro por la gradiente de presión. Y el último suspiro lo da finalmente
la onda P se despolariza la aurícula, se contrae la aurícula y por lo tanto se llena un cachito más de volumen, ¿no? En un 30% aproximadamente, ¿cierto? Luego de eso, ¿qué sucede? Que se da el QRS, miren, el QRS, que es la despolarización ventricular. Y entonces en ese punto empieza este punto donde se da, ¿no? Donde se da el aumento de la presión ventricular, nos vamos a este lado, la presión ventricular, ¿sí? Que comienza a ser mayor a la de la aurícula, ¿no? Al ser mayor a la de la aurícula, pero no llega a ser mayor a la de la aorta, ¿no? El volumen se mantiene igual, miren, no ha cambiado, ¿no? Después del llenado ventricular no ha cambiado, pero la presión en el interior comienza a aumentar. La arteria aorta sigue igual, porque no llega a ser todavía igual a la de la aorta, y en el momento en el cual aquí la aurícula más bien tiene menor presión al ventrículo, se da el cierre de las válvulas AV. Por lo tanto, ¿qué hay en el fonendoscopio? El primer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, en este punto, cuando ya la presión llega a ser mayor, se aperturan las válvulas aórticas y todo lo que ya he mencionado. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento con respecto a lo que he mencionado? ¿Ha quedado claro? Muy bien, seguimos. Bien, esta es la presión arterial. La presión arterial esa la vamos a ver con mucha más profundidad en la siguiente clase, ya en la clase de recuperación, que es gasto cardíaco. Lo importante que necesito que recuerden de esta es que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿ya? Eso lo vamos a ver, a revisar mucho mejor con respecto a la clase de recuperación, ¿sí? Y otra vez, miren, el bomba del ciclo cardíaco, hemos dicho sístole y diástole, ¿no? Y existen tres factores que determinan la capacidad mecánica del miocardio. Uno, la función contráctil. ¿Qué tan contráctil es el corazón? Dos, la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling establece, ¿ya?, que hay una relación entre la longitud y la fuerza, ¿no? Hay una longitud entre la longitud y la fuerza. Quiere decir que mientras más elongan una fibra, ¿no?, mayor fuerza de contracción ejercerá. Se dice que en un corazón intacto normal, la máxima fuerza se consigue con una presión de llenado de más o menos unos 12 milímetros de mercurio, y en este valor de la presión diastólica, que se acerca prácticamente al límite superior, se observa que la longitud en el sarcómero aproximado puede llegar hasta 2.2 micras, o sea que para que haya un buen llenado tiene que elongarse el sarcómero de cada célula aproximadamente 2.2 micrómetros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si nosotros elongamos demasiado al sarcómero, la fuerza se pierde. Por ejemplo, la fuerza se hace que se alcance en presiones de llenado máximo hasta 30 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces tenemos que mantener la idoneidad de la fibra para poder mantener una siguiente fuerza de contracción. Es más o menos lo que sucede con la liga, ¿no? Lo que les decía. Ustedes elongan una liga, mientras más la elongan, mayor fuerza de contracción habrá de retorno. Y la frecuencia cardíaca. Bien, acá hay algunos conceptos que hay que conocer, que son los conceptos de precarga y poscarga. ¿Qué es la precarga y qué es la poscarga? La precarga es la carga previa al inicio de la contracción, ¿no? Y consta básicamente del retorno venoso que llena las aurículas izquierdas y posteriormente el ventrículo izquierdo. O sea, el volumen de sangre, ¿no?, que va a llenar las aurículas y que finalmente va a llenar los ventrículos, ¿no? Ventrículos. Entonces, cuando aumenta la precarga, el ventrículo izquierdo se distiende, aumenta la presión ventricular y el volumen sistólico aumenta, por lo tanto, también, ¿no? Y está básicamente determinada por dos cosas. Uno, el retorno venoso, y dos, la capacidad de elasticidad de una vena. Mientras más elástica sea la vena, mayor capacidad, ¿no?, de volumen de precarga tenemos. Entonces les pregunto, ¿qué pasará en un estado patológico
donde nosotros, por ejemplo, aumentamos la cantidad de agua en los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué estamos aumentando? Estamos aumentando la precarga, ¿no? Y la precarga. Y la precarga es lo que el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho tiene que soportar en cuanto a volumen y que tiene que vencer, tiene que tener la fuerza suficiente como para poder impelerla hacia los vasos. La otra variable es la poscarga. Y la poscarga es la carga ulterior al inicio, ¿no?, de la contracción, contra el cual el ventrículo izquierdo se contrae durante la expulsión. A ver, para que la tengan clara. Cuando el ventrículo está comenzando a llenarse, ¿ya? Cuando el ventrículo está comenzando a llenarse, se llena, se distiende, gracias a la precarga, ¿ya? Y tiene que llegar a un punto en el cual la contracción del ventrículo tiene que ser lo suficiente, no solo como para poder contraer todo el volumen que ha recibido, sino que para que haya una contracción, ¿qué tiene que haber? Tiene que aperturar las válvulas sigmoideas. ¿Qué variable es la que tiene que existir para que las válvulas sigmoideas se abran? La presión del ventrículo izquierdo tiene que ser mayor a la de la aorta, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene que vencer las presiones de la aorta. Y hay que recordar que la aorta maneja las presiones prácticamente de las resistencias vasculares periféricas del cuerpo, o sea, de las arterias. Eso quiere decir que las resistencias vasculares periféricas van a ser el principal denominador, el principal factor importante que determina la poscarga. Es el trabajo del ventrículo para vencer a la cámara anterior y poder eyectar la sangre. Entonces, aquellos estados patológicos donde, por ejemplo, mis arterias son rígidas, ¿no? Mis arterias son rígidas, no se hacen elásticas, tienen fibrosis y tienen grasa en el interior y por lo tanto aumentan la presión arterial, ¿no? Es mayor la fuerza con la que el ventrículo tiene que ejercer para poder vencerla. ¿Qué estamos aumentando? La poscarga, ¿no? Bien, estos son los que suceden, las fases de llenado, ya hemos visto, ¿no? Para que hayamos, están todos los hallazgos dentro de cada uno, el fase de llenado del ciclo cardíaco, la fase de contracción isovolumétrica, ¿no? Eso ya para que ustedes lo lean, ¿no? La fase de expulsión, cuánto dura, ya lo hemos visto, y el ciclo cardíaco, ¿no? Bien, ¿qué se llama fracción de eyección? La fracción de eyección, doctores, les he dicho, es cuánto en porcentaje en volumen debe eyectar el ventrículo, ¿no? El volumen ventricular al final es más o menos 120, 130, y cada ventrículo expulsa de 70 a 90 mililitros en reposo, ¿no? Eso quiere decir que al final, en el ventrículo, al final de la sístole, debe haber un volumen ventricular no de 0, sino 50 mililitros. Por lo tanto, si yo saco el porcentaje, ¿cuánto equivale? Me va a salir aproximadamente en un 65%. Eso, doctores, se llama fracción de eyección. Entonces, en este gráfico que ustedes pueden ver acá, pueden ver lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Pueden ver lo mismo que ya hemos visto, que es básicamente las curvas del fonendoscopio, ¿no? La del electrocardiograma, la de la presión del ventrículo izquierdo y los volúmenes ventriculares. Aquí, lo que ustedes van a ver acá es básicamente, ¿no?, los cambios a nivel de las presiones en los vasos, ¿no? Entonces, básicamente es casi igual al de la aorta, como ustedes pueden ver, la presión carotidia y la presión radial. Lo único que diferencian es en el tiempo, ¿no? Ustedes van a ver que en la aorta los picos de presión se alcanzan más rápido comparado a la carótida y obviamente muchísimo más comparado al pulso radial, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un término de lejanía desde un punto a otro, ¿no? En la presión venosa, acá tenemos la presión venosa yugular, prácticamente refleja lo que sucede en la aurícula izquierda, ¿no? Donde en la aurícula izquierda, perdón, en la aurícula derecha, ¿no? Porque hay diferentes ondas en las cuales se presenta, ¿no? La onda A, por ejemplo, es la contracción del volumen, ¿no? La onda B es la del llenado ventricular y finalmente la onda C es llenado ventricular y la B finalmente la contracción ventricular, ¿no? Muy bien.
Entonces, el ciclo cardíaco derecho es esencialmente igual que el izquierdo, se diferencian en cuanto a las duraciones de fases. Eso es lo principal. En realidad, uno podría pensar, dice, bueno, el doctor me ha dicho que el ventrículo y el izquierdo pasa igual. No tanto así. ¿Qué es lo que pasa en el ventrículo izquierdo? Que el ventrículo izquierdo es un poco, ligeramente más lento que el ventrículo derecho. Por eso es que si ustedes tuvieran una capacidad de repente, de la cabeza de los cardiólogos, tienen una mayor capacidad de poder escuchar lo que sucede en el corazón, ¿no? Se van a dar cuenta que en realidad algunos de los ruidos se escuchan un poco disgregados, ¿no? ¿Por qué? Porque se escuchan como un doble ruido del segundo y tercer ruido. ¿Por qué? Porque las válvulas inclusive se cierran. No es que las dos se cierran al mismo tiempo, una se cierra primero que la otra, pero el tiempo es muy pequeño, ¿no? Entonces se diferencian en las duraciones de las fases y se debe a que el ventrículo derecho maneja un circuito de baja presión y por lo tanto es más lento que el ventrículo izquierdo, ¿no? La despolarización del ventrículo izquierdo ocurre milisegundos antes que el derecho y por eso la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo prácticamente comienza antes que la del ventrículo derecho. Por lo tanto, de la misma forma, la válvula mitral se cierra antes de la tricuspidia, lo que quiere decir que en el primer ruido cardíaco, lo que tú escuchas antes es el cerrado de la válvula mitral y al último, el cerrado de la válvula tricuspidia. Y solo se ausculta en alta resolución, ¿no? Por ejemplo, los fonendoscopios de los cardiológicos, ¿no? Bueno, cardiológicos, esos endoscopios que ustedes han visto que los cardiólogos tienen como una masa metálica y que enorme con la que escuchan, y a ellos, ¿no? En realidad ahora la parte del examen físico se utiliza bastante, ¿no? Pero se puede utilizar algunos otros instrumentos como la ecocardiografía, etcétera, ¿no? La eyección del ventrículo derecho tiene la particularidad de ser sensible al retorno venoso, o sea que depende mucho de la cantidad de sangre que retorne a las aurículas, ¿no? Cuando hay una inspiración, se incrementa la presión negativa intratorácica y las eyecciones se prolongan más tiempo, ¿no? Las eyecciones se prolongan más tiempo y por lo tanto el pericardio... A ver, micrófonos, por favor. El pericardio, que es una membrana rígida que permite un volumen fijo de llenado, ¿no? Al llenarse más el ventrículo derecho por el mayor retorno venoso, se llenará menos el ventrículo izquierdo y la eyección se acorta, ¿no? Y así se produce lo que se conoce como un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Por eso ustedes que el segundo ruido cardíaco se da al momento del cerrado de las válvulas sigmoideas y cuando nosotros hacemos inspiración estamos tratando de aumentar la precarga y por lo tanto hay un desdoblamiento fisiológico, o sea, normal, no patológico del segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Bien, ahí están los ruidos cardíacos, ahí solamente falta aumentar lo que es el cuarto rico cardíaco, que siempre es patológico. Y se produce por el pasaje del ruido del rápido de la sangre de las aurículas y los ventrículos, ocasionado por la contracción enérgica de la enérgica de la aurícula. Normalmente una aurícula tiene una musculatura tan poco considerable que la contracción no se escucha, pero cuando está hipertrofiada, en circunstancias patológicas, sí se logra escuchar débilmente. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a hacer todo lo que es hemodinámica, ¿no? Y todo lo que correspecta ya a vasos sanguíneos, ¿no? Y todo lo que son las leyes diferentes que rigen las resistencias vasculares periféricas. Muy bien, doctores. Hasta ahí hemos llegado. ¿Tenemos alguna duda? Una pregunta, doctor. ¿Qué día vamos a recuperar